Buenos días, quinto, ¿cómo están? Bien, primero felicitarlos porque la verdad que el tema de múltiplos y mínimo común múltiplo estuvo perfecto, gracias a Dios entendieron. Esta semana les va a llegar la primer clase, una semana más de repaso de eso, y después vamos a empezar a ver divisores, ¿sí? Este video es para la segunda y la tercera clase que van a tener. Yo les recomiendo ver en la primera parte de este video, yo les voy a decir hasta dónde llega, hacer las actividades y recién después ver la segunda parte del video. No ver todo junto, porque por ahí si no se van a hacer líos, ¿sí? Vamos a empezar con divisores, ¿sí? ¿Qué es un divisor? Un divisor es un número que divide a otro una cantidad exacta de veces, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, el 2 es divisor de 6, sí, porque yo puedo hacer 6 dividido 2, me da 3 y de resto me da 0, ¿sí? Si yo digo, el 2 es divisor de 7, ¿sí? No, ¿por qué no? Porque si yo hago 7 dividido 2, me da 3 y me sobra 1, no me da una división exacta, ¿sí? Entonces, un divisor es un número que divide a otro una cantidad exacta de veces, ¿sí? Para eso tengo que hacer las cuentas, que pueden ser mentalmente, o hacer la división, ¿sí? Para darme cuenta si se puede dividir o no. ¿Está? Bien. Dentro de los números, ¿sí? Hay dos tipos de números. Los números que se llaman primos, ¿sí? Y los números compuestos. Primos y compuestos. Bien, ¿cuándo un número es primo? Cuando tiene dos divisores, nada más, ¿sí? Por ejemplo, el número 2 tiene dos divisores. Se puede dividir por 1 y por 2. Por 1 se pueden dividir todos los números, ¿sí? El 1 es divisor de todos los números, ¿sí? Se los aclaré ahí en la hoja, ¿sí? Y en este caso se puede dividir por sí mismo, ¿sí? Entonces, si se puede dividir por 1 y por sí mismo nada más, es primo, ¿sí? Por ejemplo, el número 3, ¿sí? Es un número primo porque solo se puede dividir por 1 y por 3, ¿sí? El número 5 es un número primo también, se puede dividir solo por 1 y por 5. ¿Está? Entonces, un número es primo cuando se puede dividir por 1 y por sí mismo, por 1 y por sí mismo, por 1 y por sí mismo. ¿Está? ¿Y cuándo es compuesto? Cuando aparte de poder dividirse por 1 y por sí mismo, se puede dividir por otro número o por otros, ¿sí? Por ejemplo, el número 4 se puede dividir por 1, ¿sí? ¿Se puede dividir por 2? Sí, porque si hago 4 dividido 2 me da 2, me da una división exacta. ¿Se puede dividir por 2? ¿Se puede dividir por 3? No, porque no me da exacto, ¿sí? En realidad se puede dividir por 3, pero la división no da exacta. Y se puede dividir por sí mismo. Entonces, cuando se puede dividir por 1, por sí mismo y por otro número, es compuesto, ¿sí? Fijémonos el 6, ¿sí? El 6, ¿se puede dividir por 1? Sí, todos los números se pueden dividir por 1, ¿sí? ¿Se puede dividir por 2? 6 dividido 2 me da 3, me da una división exacta, ¿sí? Entonces se puede dividir por 2. ¿Se puede dividir por 3? Si hago 6 dividido 3, me da 2, de resto 0. Es divisible por 3, ¿sí? ¿Es divisible por 4? No, porque si hago 6 dividido 4, no me da una división con resto 0. Lo mismo pasa con el 5 y se puede dividir por sí mismo. Al poder dividirse por 1, por sí mismo y por otros números, es compuesto. ¿Está? Acá hay que hacer la división, ¿sí? Para saber si es divisible o no. Yo, debajo de esto, ¿sí? Les puse unos números, ¿sí? Supongamos, no sé, el número 13. Y ustedes me van a tener que poner cuáles son sus divisores, por qué número se puede dividir, ¿sí? Y que de resto de 0, porque eso es el divisor, un número que divide a otro una cantidad exacta de veces, ¿sí? Y si es primo o compuesto. El número 13 se puede dividir por 1
y por 13 nada más. Hagan la prueba ustedes de dividir el 13 por 2, van a ver que no da de resto 0, el 13 por 3, el 13 por 4, por 5, hasta llegar al 13, que el 13 dividido 13 me da 1. El 13 se puede dividir solo por 1 y por 13, por lo tanto es un número primo. Eso es lo que van a tener que poner ustedes, los divisores y si es primo o compuesto. ¿Está? Bueno, esta es la primera parte del video. Entonces, ¿qué son los divisores? Un número que divide al otro una cantidad exacta de veces y cómo se pueden clasificar primos y compuestos. Si ustedes me preguntan el número 1, ¿es primo o compuesto? No es ninguno de los dos, porque el 1 solo se puede dividir por 1. ¿Está? Los números primos son los que tienen dos divisores, el 1 y sí mismo. Los compuestos los que tienen más de dos divisores, por 1, por sí mismo y por otros números. El 1 solo se puede dividir por 1. Entonces no entra en ninguna de estas dos categorías. ¿Está? ¿Sí? Bueno, espero que hayan comprendido y que puedan hacer la actividad. Ayúdense si necesitan a hacer las divisiones en la carpeta. Y si es necesario, utilicen la tabla pitagórica. En esta segunda parte del video vamos a aprender los criterios de divisibilidad. Esta es una buena palabra para cuando uno juega al ahorcado. Divisibilidad, una palabra larga, ¿sí? Bien. ¿Para qué sirven los criterios de divisibilidad? ¿Qué son los criterios de divisibilidad? Los criterios de divisibilidad sirven para saber si un número se puede dividir por otro y que la división me dé exacta sin necesidad de hacer la cuenta. ¿Sí? Vamos a ver. Si yo digo, por ejemplo, los criterios de divisibilidad que vamos a ver son los criterios del 2, del 3, del 5, del 6 y del 10. ¿Sí? Yo voy a poder saber decir si un número se puede dividir por 2 y que la división de exacta sin necesidad de hacer la cuenta, porque me voy a estudiar el criterio de divisibilidad. ¿Qué dice el criterio de divisibilidad del 2? Que un número es divisible por 2 cuando termina en 0 o en número par. ¿Cuáles son los números pares? 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Por ejemplo, si yo escribo el número 268, ¿sí? Este número, ¿sí? ¿Es divisible por 2? O sea, si yo hago la división, ¿esa división me va a dar del resto 0? Sí es divisible por 2. ¿Por qué? Porque termina en un número par, que eso es lo que me dice el criterio del 2. El número que termina en una cifra par o termina en 0 es divisible por 2. ¿Sí? Si yo les escribo el número 12.370. Fíjense qué número grande, ¿sí? Si yo hago la cuenta, ¿sí? Dividido por 2, ¿me va a dar una división de resto 0? Sí. Sí, aunque no la haga, yo sé que sí. ¿Por qué? Porque termina el número en 0. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir. Esto igual después lo tienen escrito todo en la teoría. Y esto hay que estudiarlo para poder aplicarlo, ¿sí? Dice, un número se puede dividir por 2, es divisible por 2, o sea, voy a hacer la cuenta y de resto me va a dar 0 la división, si termina en 0 o en un número par. ¿Está? Bien, paso al criterio del 3. Dice, un número es divisible por 3 cuando, y ahora prestar mucha atención, la suma de las cifras me da un múltiplo de 3. ¿Sí? La suma de las cifras me da 3, 6, 9, 12, ¿sí? 15, 18, etc. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo el número 123, ¿es un número divisible por 3? Si yo hago la división por 3, ¿me va a dar de resto 0? Sí. ¿Por qué? Porque si yo sumo las cifras, si yo hago 1 más 2 más 3, ¿cuánto me da? 1 más 2, 3 y 3 más 3, 6. Me da un número que es múltiplo de 3. ¿Sí? Entonces el 123 es divisible por 3, perdón. ¿Sí? Porque la suma me da 6, que es un múltiplo de 3. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, el número 369, ¿sí? ¿Se puede dividir por 3? ¿Es divisible por 3? Sumo las cifras. 3 más 6 más 9.
¿sí? Sumo los números. 3 más 6.